Muchísimas gracias, muy buenos días a los señores de los medios de comunicación y a través de ustedes a toda la ciudadanía. El día de hoy nos hemos reunido aquí para poner a conocimiento del país a través de ustedes los resultados de las cuentas trimestrales del segundo trimestre del 2016, así como de la balanza de pagos. Dentro del calendario previsto que tenía el Banco Central, el día de hoy hacemos este anuncio. La primera noticia importante que hay que contarle al país es que en tasas de crecimiento coyunturales, o como se dice, comparando con el trimestre anterior, la economía ecuatoriana tuvo un desempeño positivo. Presentó un crecimiento de 0.6 en el segundo trimestre del 2016 frente al primer trimestre de este mismo año. Esto es el primer trimestre desde hace 5 trimestres que la economía ecuatoriana no presentaba una cifra positiva, lo cual da cuenta de aquello que como gobierno hemos anunciado ya desde hace algunos meses. La economía ecuatoriana empieza a mostrar unas ligeras señales de recuperación. El primer trimestre en un año que tenemos una cifra positiva. Evidentemente, si vemos la comparación interanual, es decir, con el segundo trimestre del año pasado, la tasa de variación es negativa de menos 2.2. ¿Qué fue lo que mejor creció en este segundo trimestre del año? Lo que mejor creció en este segundo trimestre del año fueron las exportaciones. Las exportaciones tuvieron una tasa de variación positiva frente al primer trimestre del 5%. Fundamentalmente, este desempeño vino determinado por un desempeño positivo de las exportaciones no petroleras, cuyo valor en toneladas, ustedes habrán observado en las cifras que publicamos de balanza comercial, ha tenido un incremento. Adicionalmente, también ha ayudado mucho a partir del segundo trimestre de este año la recuperación del precio de crudo que hemos visto desde los meses de abril, mayo y junio y que ha continuado ventajosamente para el país en estos meses en lo que vaya corrido del año. Desde este punto de vista, entonces, de este desempeño positivo de las exportaciones que crecieron un 5% comparado con el primer trimestre, explican un 1,35% de la variación del segundo trimestre del año. Desde este punto de vista, también tuvo un desempeño positivo el gasto de consumo de gobierno, lo cual explica el 0,6%. Tuvieron un desempeño negativo el gasto de consumo de los hogares, las importaciones y, evidentemente, la formación bruta de capital fijo. Desde este punto de vista, si comparamos luego también las tasas anualizadas, lo que vemos es que las exportaciones frente al segundo trimestre del año pasado, es decir, en un año de comparación, crecieron en 6,1% y que las demás variables, entre ellas la que más decreció, fueron evidentemente la formación de capital, así como las importaciones. También, desde luego, el gasto de consumo de los hogares. Desde este punto de vista, entonces, la mejor noticia que hemos tenido en el segundo trimestre es el desempeño de las exportaciones que dan cuenta y son lo que explica fundamentalmente el desempeño positivo que tuvo la economía ecuatoriana en el segundo trimestre del año 2016. Si vemos la economía petrolera y no petrolera, vemos que este es el primer trimestre desde hace 5 trimestres que la economía ecuatoriana empieza a mostrar ya, tanto en el lado petrolero como en el lado no petrolero, un desempeño positivo. La economía no petrolera tuvo un desempeño positivo de 0.3 y la economía petrolera tuvo un desempeño positivo de 2.7. Esto da cuenta del desempeño positivo que hubo en el primer trimestre de 0,6. Si comparamos con hace un año, es decir, las tasas menos coyunturales, las tasas anualizadas, vemos que la economía petrolera tuvo un desempeño de 7.4% de crecimiento positivo, mientras la economía no petrolera tuvo un crecimiento de menos 3.1 frente al segundo trimestre del año pasado. Lo importante y que se debe destacar, como podemos ver en la siguiente lámina, es que existen ya ciertos sectores de la economía ecuatoriana que empiezan a mostrar cifras positivas, es decir, niveles de producción mayores a los encontrados en el trimestre anterior. En esta lámina ustedes pueden observar, la barra roja es la tasa de crecimiento del segundo trimestre y la barra azul la tasa de crecimiento del mismo sector en el primer trimestre. Vemos así, por ejemplo, que la acuicultura y pesca de camarón, que decreció en el primer trimestre,
tuvo crecimiento en el segundo trimestre. El suministro y electricidad de agua, que decreció en el primer trimestre, tuvo crecimiento del 9% en el segundo trimestre. Las actividades de enseñanza y servicios sociales y de salud que decrecieron en el primer trimestre, crecieron en el segundo trimestre. Transporte, que había decrecido en el primer trimestre del año, tuvo un crecimiento de 1% en el segundo trimestre, y un sector importante, la manufactura. Por fin el sector de manufactura muestra nuevamente tasas de crecimiento positivas, lo cual da cuenta de la capacidad industrial del país, de que se ha recuperado ya un nivel de producción del país. Desde este punto de vista, la manufactura, que había decrecido en el trimestre primero del año, en el segundo trimestre muestra un crecimiento positivo. Las actividades profesionales también, que habían decrecido en menos 2.2 en el primer trimestre, ahora muestran una tasa pequeña pero positiva de 0,1. Estos sectores que ustedes ven representados en la lámina representan el 37% del Producto Interno Bruto. Esto quiere decir que aproximadamente más de un tercio de las actividades económicas del país, medidas por su participación en el Producto Interno Bruto, muestran ya indicadores de un desempeño positivo. Esto siempre lo tenemos que recordar, como podemos ver en la siguiente lámina, porque es algo que a veces algunos analistas suelen olvidar. La economía ecuatoriana no escapa de un contexto latinoamericano complejo en este año. Un contexto latinoamericano complejo mediante el cual vemos que, por ejemplo, en Brasil tenemos tasas negativas de aproximadamente menos 4%. En Chile tenemos un descenso del nivel de crecimiento, pese a la devaluación que han hecho desde hace varios años en aquel país, con un crecimiento bastante moderado de apenas del 1,3%. Lo mismo en Colombia, un crecimiento moderado pese a la altísima devaluación que ha tenido ese país. En el caso de Ecuador, como hemos visto ya, una tasa anualizada de menos 2.2, pero un desempeño positivo en el segundo trimestre. Y en el caso de Argentina, con una tasa de crecimiento bastante significativa de menos 3, que son los datos que existen ya publicados para segundo trimestre en América Latina. Desde este punto de vista, entonces, podemos indicar que la economía ecuatoriana, con las cifras del segundo trimestre, corroboran aquello que habíamos señalado ya. Se empieza a mostrar signos de recuperación de la economía, pequeños por supuesto, pero ya la economía ecuatoriana muestra una tasa coyuntural positiva de 0,6. Esto viene apalancado por un hecho que se deriva de las decisiones de política pública que ha tomado el Gobierno Nacional y que lo corroboran los datos de balanza de pagos, que es el segundo tema que vamos a ver a continuación. El país tomó la decisión, a través del Gobierno Nacional, de cuidar la dolarización. Y para eso establecimos ciertas medidas que garanticen que el flujo de dólares en la economía ecuatoriana sea positivo, de tal manera que la dolarización se encuentre garantizada. En los resultados de balanza de pagos al segundo trimestre vemos ya un resultado total de cuenta corriente de un saldo positivo de 865 millones de dólares. Si nosotros vemos, comparado con los trimestres anteriores y con la trayectoria que se había visto en los años anteriores, es el saldo positivo más alto de balanza de pagos en cuenta corriente que se ha visto por lo menos durante los últimos 3 años. Algunos dirán que esto se obedece a la reducción de las importaciones. Y como hemos dicho, evidentemente tuvimos que aplicar una salvaguardia para evitar que haya una salida de dólares, pero obedece también a un crecimiento de las exportaciones, como ya hemos dicho y como mostramos en la parte anterior de nuestra presentación. Un saldo positivo de balanza de pagos en cuenta corriente que nos ha permitido como país acumular reservas internacionales e incrementar ese saldo que en la actualidad se encuentra alrededor de los 4.500 millones de dólares en saldo de reserva internacional. En la siguiente lámina podemos ver cuál ha sido la trayectoria comparando con años anteriores de la cuenta corriente. El saldo de cuenta corriente es la línea punteada. Como ustedes pueden observar, de un saldo persistentemente negativo que había registrado la economía ecuatoriana, hemos pasado a un saldo positivo y de una magnitud importante, aproximadamente 850 millones de dólares, que significan que han ingresado 850 millones de dólares en balance en las transacciones corrientes que ha hecho el país, que obedecen a importación, exportación, prestación de servicios, renta y remesas. Desde este punto de vista, entonces, esto ha garantizado que la cantidad de dólares que hay en economía ecuatoriana haya aumentado en lo que va del año. Desde este punto de vista también hemos podido observar que esto obedece a dos fenómenos.
Por un lado, en la parte inferior del gráfico, desde luego, a la reducción de las importaciones, pero por otro lado también a un incremento del monto exportado. Este incremento de monto exportado ha obedecido a dos fenómenos. El primero, el incremento de precio de crudo, y el segundo, también, al incremento de la cantidad de productos exportados por el mercado ecuatoriano. Ha ayudado mucho también la estabilización que están teniendo los precios de crudo a nivel internacional al desempeño que registra la cuenta corriente. Otro dato importante también a manifestar, tenemos el segundo trimestre del año 2016 con un desempeño muy importante de remesas. Si vemos en la siguiente lámina, es el más alto de los últimos 3 años. Esto significa que la cantidad de remesas que ingresaron a la economía ecuatoriana, que fueron aproximadamente 670 millones de dólares en este segundo trimestre, también ayudaron de manera muy positiva a que haya un flujo adecuado de liquidez en la economía ecuatoriana. Estos son los datos que muestran entonces tanto las cuentas nacionales trimestrales, la variación del Producto Interno Bruto, como también el resultado de balanza de pagos. Ambos indicadores de la situación de la economía ecuatoriana que muestra signos de recuperación. También compartir con ustedes un dato que fue publicado hace más de una semana ya y que siempre es recogido por algunos medios. Lastimosamente algunos no recogen cuando los indicadores van hacia arriba, solo recogen cuando los indicadores van hacia abajo. Pero tanto el índice de confianza al consumidor muestra ya indicios de una ligera recuperación, así como fundamentalmente los indicadores de la encuesta y del estudio mensual de opinión empresarial, que muestran en los 4 sectores un repunte, tanto a nivel de indicador como de las expectativas de venta, así como de las ventas de todos los sectores, tanto industrial, comercial, de servicios, así como también el sector de construcción, que tienen expectativas positivas para lo que resta del año. Con esto entonces he concluido esta presentación.